Ok, el otro texto donde se habla del juicio general es 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 13. El tema de la sección de esta carta es obviamente la certidumbre de la promesa de la segunda venida. Ustedes recuerdan cómo Pedro dice que algunos se estaban burlando del hecho de que Cristo viene, pero Cristo no viene. Entonces esa es la burla. Así que el tema de este texto es la segunda venida del Señor. Que quede eso bien claro. Ok. El día del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, es equivalente a la segunda venida de Cristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El término Señor designa a Jesucristo a lo largo de todo este pasaje, de hecho, a lo largo de toda la carta sin excepción. La conexión entre la mención de la promesa del Señor y la sustitución día del Señor nos obliga a identificar los dos acontecimientos. Dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Quién es el Señor? Cristo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que obviamente se está equiparando el día del Señor con la venida del Señor. El tiempo de este juicio entonces es la segunda venida de Cristo. La conexión del versículo 7 con los siguientes versículos y cómo Pedro pasa inmediatamente del día del juicio a la promesa de la venida. Observa también que el versículo 10 es una referencia a la promesa de su venida. Y nos dice, compara el versículo 9 con Mateo 24, 43. Dice el versículo 9 otra vez, el Señor no retarda su promesa, sino que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que ya sabemos que es la segunda venida. ¿Y qué pasará? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando nosotros estudiamos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva, nosotros tenemos que interpretarlo. Ese es mi punto donde yo comencé la introducción, a la luz de estos pasajes claros del Nuevo Testamento que nos dicen que el cielo nuevo y la tierra nueva es el inicio de la eternidad. Y lo vamos a ver en un momento. El alcance de este juicio. ¿Quiénes serán juzgados? Es claramente universal, lo mismo que en Mateo 25, lo mismo que en Romanos 2. Eso es evidente con el paralelismo del diluvio que se encuentra en el versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y ahora dice versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un día del juicio que será la perdición de los hombres impíos. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12, otra vez, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, ¿cuál es el alcance de este juicio? Bueno, así como el agua anegó el mundo entero y todo el mundo pereció en el diluvio, lo que Pedro está diciendo es que el fuego arrasará con el mundo entero. Esto es universal. Esto no es un juicio local para entrar en el milenio. Parece que se me descargó esto. Los resultados del juicio. La destrucción eterna de los malos, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es evidente que está hablando aquí de condenación. O la bendición eterna de los creyentes, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿cuál es el resultado de este juicio? El mismo que Mateo 25, vida eterna, condenación perpetua. El mismo que Romanos 2, vida eterna, condenación perpetua. Segunda de Pedro 3, vida eterna, condenación perpetua. ¿Cuál es la escatología de Pedro? El mundo de entonces fue destruido por agua. El mundo que existe ahora será destruido por fuego. ¿Y qué viene después? Cielos nuevos y tierra nueva. De verdad, hermanos, no voy a gracias, hermano, que me hizo una observación, pero voy a decirlo de esta manera. Yo creo que la lectura natural del pasaje, la natural, es esta. Introducir 1000 años no deja de ser forzado. Y la única razón por la cual vamos a introducir esos 1000 años ahí es porque en Apocalipsis 20 se mencionan. Pero si no tuviéramos Apocalipsis 20, o, porque sí tenemos Apocalipsis 20, gracias al Señor, o si Apocalipsis 20 se pudiera interpretar de otra manera, que no sea un reino terrenal de personas en cuerpos naturales, en cuerpos glorificados, etcétera, entonces este esquema está muy claro. El esquema de Pedro, ¿cuál es? El mundo de entonces fue anegado en agua. El mundo que existe ahora será destruido por fuego. ¿Qué viene después? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, porque ya los impíos fueron destruidos. De hecho, esa es la razón por la que Jesús no ha vuelto. Eso es lo que dice Pedro. Dice, si Jesús hubiera vuelto, ya no hubiera habido oportunidad. Entonces los elegidos tienen que salvarse en esta etapa porque después no habrá otra oportunidad. En el premilenialismo sí hay oportunidad, porque en el milenio todavía va a haber oportunidad para que personas en cuerpos naturales se conviertan. Pero lo que Pedro está diciendo es, no, precisamente ese es el problema. Cristo no ha vuelto todavía porque después de la segunda venida de Cristo ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Es la destrucción de los impíos. Lo mismo que dice Mateo 25, lo mismo que dice Romanos capítulo 2. Ahí lo vemos todavía más claro. Yo no creo que necesitemos ver el primer círculo, porque eso ustedes, no creo que ahí nadie tenga problemas, que el mundo fue creado por la palabra, etcétera. El mundo que existe ahora está reservado para el fuego. Hay burladores, estamos en los postreros días, está en pie por la paciencia del Señor. ¿Y cuándo será consumado el mundo que existe ahora? En la parusía, versículo 4, en el día del Señor, en el día de Dios, en el día del juicio, versículos 10 al 12. Ese es el punto final del mundo que existe ahora. ¿Y cómo será el nuevo mundo según la escatología de Pedro? Su carácter, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y su consumación no tiene fin, es el día de la eternidad. Es el día de la eternidad. Versículo 18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y en el contexto, ¿cuándo comienza el día de la eternidad? Bueno, aparentemente, voy a decirlo así para ser cuidadoso, en el día de la segunda venida, después que se lleve a cabo el juicio de los creyentes y de los incrédulos. Ese nuevo cielo y nueva tierra ya no tiene consumación, porque es el día de la eternidad. No tiene fin, gracias al Señor. Conclusiones generales, afirmaciones de estos pasajes. El tiempo del juicio venidero es la segunda venida de Cristo. Los resultados del juicio venidero son vida eterna y castigo eterno. El alcance del juicio es absolutamente universal. Conclusión, este siglo venidero, dividido por el juicio general en la segunda venida. La pregunta es,
¿cómo encajamos en este esquema el reino de 1000 años propuestos por los premilenialistas? A mí se me invitó, ¿verdad?, aquí a defender mi postura, y eso es lo que estoy haciendo, respetuando los que tienen una postura diferente, pero lo que estoy diciendo es, este esquema, como lo hemos presentado, y viendo los textos bíblicos que hablan del juicio general, no da lugar a un reino terrenal de 1000 años. Con eso llegamos a la sesión 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora? División estructural, este siglo y el venidero. La línea divisoria, el juicio general, el alcance de ese juicio, todos los hombres, el tiempo, la segunda venida, los resultados, vida eterna y condenación perpetua. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora vamos a entrar a hablar acerca del reino. El concepto del reino. Primero, la definición del reino. La palabra reino tiene un problema en nuestras mentes en español. Y es que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el Reino Unido, hay un territorio en el cual la reina Isabel II es monarca. Entonces, cuando nosotros pensamos en un reino, nosotros pensamos en un espacio geográfico. Pero cuando la Biblia usa la palabra reino, más bien está hablando de la autoridad de Dios sobre todo el universo que Él ha creado. En esa autoridad, los creyentes nos sometemos gozosa y voluntariamente al reino de Dios, mientras que los impíos rechazan la autoridad del Dios del reino. Así que no pensemos en un espacio geográfico como el Reino Unido de Inglaterra, Irlanda, Escocia. No, estamos hablando de la autoridad real, no en contraposición a falsa, sino real de realeza. O sea, lo que sería royalty, ¿cómo se dice? O sea, ¿cómo diríamos eso? La autoridad de realeza de Dios sobre todo el universo que Él ha creado. Esa es la definición del reino. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. La definición del reino, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La esfera de la salvación. Mirándolo, Jesús le dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pregunta, si nuestro Dios, dice el Salmo, reina sobre todo, ¿cómo estamos hablando aquí de alguien que entra en el reino de Dios? Bueno, por lo que acabo de decir, la autoridad de Dios es universal, pero no todos la reconocen. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, entonces a través del nuevo nacimiento uno entra en el reino de Dios, que es la esfera de la salvación, donde nosotros obedecemos a Cristo. No perfectamente, pero sí genuinamente, sinceramente, con un deseo de agradar al Señor. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente, hermanos, y no estoy siendo irónico aquí, pero yo creo que los premilenialistas van a estar de acuerdo conmigo en que Jesús no está hablando del milenio. Cuando dice aquí, no puede entrar en el reino de Dios el que no ha nacido de nuevo. No es que no va a entrar en el milenio, es que no va a entrar en esa esfera de salvación en el que Dios nos gobierna por medio de su ley y de su palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los conquistan por la fuerza. No todos entran en el reino de Dios. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pregunta, según la parábola del trigo y la cizaña que ya estudiamos, ¿cuándo va a pasar eso? En el fin del siglo. En el fin del siglo, donde vendrá la siega y los impíos serán quemados. Sin embargo, es interesante que Cristo dice que esos impíos van a ser recogidos de su reino. Entonces, ¿inauguró Cristo o no el reino? Es un reino inaugurado que no ha sido consumado, pero Él está diciendo, ellos van a ser sacados de mi reino, pero el misterio del reino es que todavía hayan impíos aquí a pesar de que ya Cristo es rey.
porque los judíos no podían entender eso a la luz del Antiguo Testamento. Ellos creían como Juan el Bautista, viene el Mesías, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, la cizaña será apartada del trigo, la cizaña será quemada y el trigo será puesto en el granero. Y lo que Cristo enseña en la parábola del trigo y la cizaña es el misterio de que hay un valle entre el reino iniciado y el reino consumado, el tiempo de la siembra y el tiempo de la siega. Ese es el misterio. Por eso yo les decía que la parábola del trigo y la cizaña tiene el problema de que no tiene ningún problema. Porque ¿en qué sentido eso era un misterio? En el sentido que lo estamos diciendo ahora. Es del reino que estas personas van a ser recogidas. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Dios siempre ha poseído el derecho regio. Esa era la palabra que estaba buscando ahorita. Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por sus criaturas. Dios, como soberano creador, siempre ha poseído la omnipotencia para mantener tales derechos. Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, el trono del universo. Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. Yo espero que nadie aquí en este salón niegue eso. Nuestro Dios es rey. No va a ser rey. No, Él es rey. Y Él hace todas las cosas, Efesios capítulo 1, versículo 11, conforme al designio, conforme al propósito, conforme al decreto de su soberana voluntad. El carácter del reino. El reino de Dios es eterno. Daniel 4, 34 al 35. Eso es lo que dice Nabucodonosor. Su reino no tendrá fin. El reino de Dios es escatológico. Por eso nosotros oramos y decimos, venga tu reino. La realidad del pecado y la derrota futura de las fuerzas del mal hacen necesaria la oración, venga tu reino. Entonces, ustedes ven cómo vivimos en una tensión entre el ya y el todavía no. Por fin, ¿estamos en el reino o no estamos, o estamos esperando que venga el reino? Respuesta, sí. Las dos cosas. Porque el reino es una realidad presente en un sentido y es una realidad futura en otro sentido. Nosotros estamos pidiéndole al Señor, venga a tu reino, por favor, Señor, ya ven, que tu reino se consume aquí en la tierra, que tu trono sea establecido para siempre. El reino de Dios es la meta escatológica de la historia. Por esa razón. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo nació. Dice que en los días del cuarto rey, que es Roma, va a venir una piedra no cortada con manos que va a crecer y se va a hacer un gran monte. Y ahí es que dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue inaugurado. Y que no será destruido, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra los suyos. Eso lo veremos después con más calma, 1 Corintios 15. Entonces, la venida del reino es pasada, presente o futura. La venida del reino es aún futura. Mateo 5:3. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, pero vuestro galardón será grande. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y así podemos citar Lucas 21, Lucas 22. Sin embargo, las Escrituras también dan a entender que la venida del reino ya tuvo lugar y que el reino es una realidad presente. Las dos cosas. Por ejemplo, la derrota de Satanás, Mateo capítulo 12. Y de paso, aquí voy a decir algo bien profundo. Yo sé que están cansados, pero Mateo 12 está antes de Mateo 13. Y después de Mateo 11. Wow. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Qué pasó en Mateo 11?
Juan el Bautista pregunta, ¿eres tú el que habrías de venir o tenemos que esperar a otro? Porque el concepto que él tenía del reino no encajaba con el hecho de que él estaba en prisión. Mateo 12, antes de que Cristo dijera las parábolas del reino, donde va a explicar el misterio, escuchen lo que pasa. Mateo capítulo 12, versículos 28 al 29. Ustedes conocen el pasaje. Cristo sacó un demonio y ¿de qué acusaron al Señor? Bueno, sí, tú sacas demonios por el príncipe de los demonios. Respuesta del Señor, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo, es por el dedo de Dios o por el poder del Espíritu de Dios que yo estoy echando fuera demonios. ¿Y eso qué significa? Que Satanás está perdiendo terreno. Eso significa que el reino de Dios ya llegó. Y por lo tanto, todos aquellos que se convierten a mí están entrando en mi reino. Así que el reino es una realidad presente, porque ciertamente Cristo estaba sacando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de Belcebú. Lo vemos en la enseñanza del reino, Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No todos se esforzarán por entrar en él. Todos se esfuerzan en el tiempo presente por entrar en ese reino. Y lo mismo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjense, Cristo está hablando aquí del reino como algo presente. En sus días, el reino de los cielos estaba sufriendo violencia, pero algunos estaban entrando en él, por la gracia del Señor. La entrada del reino, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Si el reino es una realidad únicamente futura, ¿cómo Cristo pudo haber acusado a los fariseos de que ellos con su legalismo estaban cerrando la puerta al reino de los cielos? La presencia del rey demuestra que el reino ya llegó. Mateo 21, versículos 4 y 5. Y reitero, hermanos, yo sé que son muchos textos bíblicos, pero si no lo hacemos de esa manera, cualquiera puede pensar, bueno, eso es, tú lo estás sacando de yo no sé de dónde, pero lo estamos sacando de la Biblia. Mateo 21, versículos 4 al 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decita la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. El que entró el domingo de Ramos por Jerusalén fue el rey. Y por lo tanto, él trajo consigo el reino. Porque lo que hace el reino una realidad es que el rey esté ahí. Y el rey ya vino. Mateo 18, 36 dice, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido. Le dice Jesús a Pilato. La predicación de los apóstoles, hermanos, ¿qué predicaban los apóstoles? Bueno, vamos a ver. Romanos capítulo 14, versículo 17. Bueno, deben comenzar por Hechos 28. ¿Cómo termina Hechos?
Bueno, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Alguien puede decir, bueno, él estaba predicando el milenio. Bueno, yo tengo un problema con eso. Vamos ahora a Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Estaba predicando Pablo un reino futuro o estaba predicando Pablo un reino presente? Pablo dice en Romanos 14, 17, para hablar de la contienda que tenían los hermanos débiles con los hermanos fuertes, dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él está diciendo, ustedes ahora mismo no se están comportando como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, porque el reino de Dios no es para estar peleando por comidas y bebidas. El reino de Dios consiste en otra cosa. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 19 al 21. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, Pablo está diciendo a los superapóstoles que había en la iglesia de Corintios, falsos apóstoles, y que estaban atacando a Pablo, dice, cuando yo vaya a Corinto, vamos a ver el poder de esos superapóstoles, porque si ellos de verdad son apóstoles de Cristo, sus palabras deberían tener poder transformador. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en un poder que transforma vidas. No está hablando de algo futuro. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ese texto que voy a citar ahora, me voy a tomar la molestia de leerlo de mi Biblia, porque es tan claro, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estamos en el reino, sí o no? Porque aquí dice claramente que nosotros hemos sido trasladados ya. Eso pasó al reino de su amado Hijo. El reino es una realidad presente. Hebreos 12, 28. Y noten, hermanos, que estamos citando textos de tantos lugares, de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las cartas generales, porque esta es una enseñanza que permea todo el Nuevo Testamento. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ya nosotros recibimos esa bendición, recibimos ese regalo. Sirvamos a Dios. Que de paso, hermanos, una de las cosas que me da tristeza es que a veces en esta controversia del premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, pretribulacionismo, dispensacionalismo, de verdad a veces perdemos de vista de qué se trata esto. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios y el amor de Cristo debe constreñirnos a vivir para Él. Nosotros podemos saber todos los esquemas escatológicos y todos los cuadros y todos los esquemas. Si al final de cuentas eso no me está moviendo a amar más a mi Señor y a vivir para Él, de verdad, hermanos, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La entronización del rey. ¿Cómo sabemos que estamos en el reino? Bueno, porque nuestro rey está en su trono. Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, después que Pedro cita el Salmo 16, dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero ¿qué enseña el Salmo 16? No dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo, hermanos, de verdad, estudien su Antiguo Testamento. ¿David vio corrupción? Sí,
Entonces no pudo haber sido acerca de él mismo que él escribió el Salmo 16. Y lo triste es en cuántas iglesias se predica el Salmo 16 y se habla del consuelo, de que Jehová está siempre delante de mí, etcétera. Y no se habla de la resurrección de Cristo cuando el Salmo 16, el tema es la resurrección de Jesús. Y Pedro lo que está diciendo a los judíos de su época era, ustedes debieron haberlo interpretado bien, porque es lógico que David se pudrió en la tumba. Y lo que él le pidió a Dios fue, no dejes que mi alma se pudra en el Seol. Entonces no puede haber sido de David. Ahora escuchen lo que dice Pedro. Se os puede decir libremente que David murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono como ¿qué? Como el rey davídico prometido en el pacto davídico, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, ¿qué significa eso? Wow, eso es, aparte de toda discusión y controversia teológica, en medio del caos moral en el que nosotros estamos viviendo. Qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo reina. Él reina, Él es Señor, Él está sentado en su trono. Eso no es solo una realidad futura, es una realidad presente. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. La cual operó en Cristo, el poder que operó en nosotros para salvarnos. Alguna gente cree como que creer es algo tan sencillo. Dice, no. El poder que operó en nosotros para salvarnos es el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, Él está reinando en este siglo, sobre todo poder, autoridad, señorío en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro Señor es Rey. El tema de las parábolas es indiscutiblemente la venida del reino. De verdad, hermanos, si quieren, tómenle una foto para poder avanzar. Alguien me preguntó, ¿vamos a llegar a Apocalipsis 20? Y yo le dije, bueno, espero llegar ahí. Pero en todos esos textos, ¿de qué se habla? De la venida del reino. El énfasis común de estas parábolas es clarificar en la mente de los discípulos el verdadero carácter del reino por causa de los conceptos equivocados que ellos tenían. Y ahí se cita Mateo 3 en la predicación de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando, que ya lo he citado varias veces, que Juan el Bautista decía, ya la raíz está, el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Para Juan el Bautista llegó el Mesías y acabó con todo. Él no entendió que el reino iba a tener una etapa de siembra y una etapa de siega. Parábola del sembrador. La presencia del reino es consistente con el rechazo de la palabra y la consecuente falta de frutos en la vida de algunos que la oyen. Algunos pueden decir, ¿cómo es posible que ya estemos en el reino, que el rey esté reinando y que algunos rechacen la palabra? Bueno, la parábola del sembrador nos aclara eso. La presencia del reino es indicada y vindicada por los increíbles frutos que da la palabra en aquellos que la recibe, a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso era una cosecha
Y no inusual, no casi imposible en los días del Señor tener una cosecha a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero ese es el poder del rey en aquellos que reciben la palabra. La parábola del trigo y la cizaña, como ya vimos, esta parábola indica que el reino de Dios viene en dos etapas. El tiempo de la siembra, donde crecerán tanto el trigo como la cizaña juntos durante el tiempo del reino, y el Mesías vino como sembrador. El Señor está sembrando la palabra a través de sus mensajeros. El tiempo de la cosecha, donde el Mesías vendrá como segador en la venida del reino. Y ahí no habrá chance para salvación de nadie. Vino el segador. ¿Y qué va a pasar? La cizaña será quemada en fuego y el trigo de Dios, los discípulos verdaderos del Señor, reinarán, dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Parábola de la red. Nosotros tenemos una primera etapa de recoger peces y una segunda etapa donde lo malo es echado fuera. ¿Cuándo? Cuando los ángeles apartarán a los malos de los buenos, y Cristo dice, eso va a ocurrir al final del siglo, en el fin del siglo, lo que separa este siglo del venidero. Mientras tanto, tanto el malo como el bueno coexisten juntos. Parábola del tesoro y la perla. El reino está presente en una forma escondida e inesperada. Es un tesoro escondido en un campo. Y hay algunos buscando la perla. Jesús nos dice que para poseer este reino escondido debe haber un sacrificio total. Vende todo lo que tienes y compra la perla, pero vale la pena. Pero ese reino está escondido. El impío no lo ve. O sea, el impío no ve a nosotros como los pobres cristianos. Ellos no nos ven como personas que somos ciudadanos del reino de los cielos. No, porque ese reino, ese es el punto de esta parábola, está escondido todavía. Hermanos, ustedes se dan cuenta por qué Cristo dijo, les voy a enseñar el misterio del reino de los cielos, porque estos detalles no estaban en la mente del judío común. Ellos esperaban que el Señor iba a venir en un caballo blanco, iba a aplastar al imperio romano y los judíos iban a reinar sobre el mundo entero. Dicen, no, ese reino está, pero en una forma escondida. No está visible todavía de esa forma. Parábola de la semilla de la mostaza y la levadura. Jesús afirma que su insignificancia presente y aparente de sí mismo y de sus discípulos no es obstáculo para la presente manifestación del reino, el cual un día tendrá dominio supremo. La presente manifestación del reino puede verse como una semilla de mostaza con un poco de levadura. Un día el reino crecerá de una pequeña semilla de mostaza a un gran árbol, o ese poco de levadura le dará toda la masa. Y eso no es postmilenialismo, porque Cristo dice claramente que será cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Eso no se va a lograr por el hombre. No es el hombre que va a lograr eso, es Cristo cuando regrese en gloria. Entonces, en conclusión, la fase inaugural del reino, Mesías como sembrador, mezcla de bien y mal, el sacrificio total es necesario, la palabra del reino es predicada, la palabra infructífera en muchos, pero fructífera asombrosamente en otros, y un increíble crecimiento del reino. ¿Quién pudo pensar en el siglo I, cuando el Señor Jesucristo murió en una cruz, o cuando en el aposento alto habían 120 personas, que la iglesia de Cristo iba a llegar a donde llegó? Bueno, ese es el avance del reino. La fase consumada del reino, el Mesías viene como segador, la separación del justo del malo, el castigo del malo, la gloria del justo, las naciones traídas bajo un reino. ¿Están cansados? ¿Le damos 10 minutos más? Seguimos. Narciso, ¿qué hacemos? Seguimos. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Este esquema, sí, este siglo, el siglo venidero, dividido por el juicio general y la segunda venida de Cristo. Insisto, en nuestro esquema, como entendemos la Escritura,
No vemos dónde puede encajar aquí un milenio, donde habrá personas con cuerpos naturales, donde habrá muerte, donde habrá pecado. Yo creo que los textos como Isaías 65 tienen una interpretación clara en el Nuevo Testamento refiriéndose a la eternidad, no a un milenio, a la eternidad. Y de hecho me sorprende, no voy a hablar de Isaías 65 porque yo no voy a criticar este libro, aunque lo he hecho referencia varias veces, pero en el mismo texto de Isaías al final dice claramente, no harán más mal en todo mi santo monte. O sea, el nuevo cielo y nueva tierra del que habla Isaías es un tipo de reino en el que ya no habrá mal, pero en el reino premilenial sí habrá mal al final. Pero Isaías dice claramente que no. Así que obviamente yo tengo que interpretar Isaías 65, que habla de nuevos cielos y de nueva tierra, como lo interpreta Pedro, como lo interpreta Juan. 3 textos que presentan el reino, ya vimos Mateo 13, presenta el reino en parábolas, 1 Corintios 15 presenta el reino en prosa y Apocalipsis 20 presenta el reino en lenguaje apocalíptico. Así que nos estamos acercando a Apocalipsis 20, pero primero tenemos que ver ahora, bueno, ya vimos esto, lo voy a saltar a 1 Corintios 15. Este texto, hermanos, es extremadamente importante, porque aquí vemos el reino en prosa. Recuerden Números 12. Hay, para aquellos que llegaron más tarde, según Números capítulo 12, cuando se habla en visión, en sueños, como Dios le habló muchas veces a los profetas, es en un lenguaje más oscuro que cuando Dios habla como le hablaba a Moisés, cara a cara y claramente. Bueno, lo que estamos diciendo es que aunque los premilenialistas nos dicen que nosotros debemos interpretar todos los textos del reino a la luz de Apocalipsis 20, nosotros decimos que es al revés, que debemos interpretar Apocalipsis 20 a la luz de estos textos que están más claros. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Este texto sí lo voy a tener que leer. Es muy importante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Aquí es donde los premilenialistas introducen el milenio. Yo les decía que ellos ven la misma brecha que había en el Antiguo Testamento, ellos la ven en el Nuevo Testamento. Y eso les permite hacer una brecha no estoy siendo irónico, hermano, pero si es dispensacionalista, una brecha de 1007 años. Pero aquí lo que dice es, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La pregunta es, ¿se puede introducir 1000 años entre el versículo 23 y el 24? Vamos a ver. Este pasaje es la respuesta de Pablo a la negación herética de la resurrección, ¿verdad? Recuerden, Pablo establece algunos corintios, como tenían una visión platónica de las cosas, decían, ¿y cómo es posible que este cuerpo vaya a resucitar? Recuerden que los griegos, influenciados por Platón, creían que el cuerpo era malo, lo físico, y que el alma era buena. Por eso es que lamentablemente muchos místicos de la Edad Media, como Teresa de Jesús, veían este cuerpo como una prisión del alma. ¿Recuerdan aquel famoso poema de
Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. O sea, ella veía el cuerpo humano como una cárcel, como una prisión del alma. Bueno, algunos corintios lamentablemente estaban viendo las cosas así. Y dicen, ¿cómo que va a haber una resurrección? Y Pablo dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que en los versículos 1 al 11, Pablo establece las bases para refutar ese pensamiento. El hecho de que obviamente Cristo resucitó y muchos lo vieron resucitado. Versículos 12 al 28, Pablo lleva su argumentación a través de dos líneas de pensamiento. Del 12 al 19, Pablo argumenta que negar la resurrección es negar el evangelio. Eso no lo tengo que probar, ¿verdad? Negar la resurrección es negar el evangelio. En los versículos 20 al 28, que la resurrección de Cristo asegura la resurrección de su pueblo. O sea, recuerden, ¿cuál es el problema de los corintios? No podemos aceptar que hay una resurrección. Pero es que Cristo resucitó, versículos 1 al 11. Es que si Cristo no resucitó, el evangelio es vano, versículos 2 al 19. Es que el hecho de que Cristo resucitó asegura nuestra resurrección. Ese es el argumento en sentido general. Este vistazo general aclara puntos importantes para el entendimiento de este pasaje. La relevancia para el asunto que nos ocupa lo vemos en los versículos 24 al 28, donde Pablo nos muestra que el tema de la resurrección está íntimamente relacionado con el reino de Dios. Ya lo leímos. Se me cerró la Biblia. El tema del pasaje, ya lo dijimos, es la resurrección de Cristo y de los creyentes. El alcance de este pasaje solo se refiere a la resurrección de los creyentes. La resurrección de los impíos es irrelevante al tema. Obviamente, porque Pablo no está hablando de ese tema. Está hablando de la resurrección de los creyentes. La idea central de este pasaje, el propósito de Pablo al introducir el tema del reino de Dios es subrayar la absoluta necesidad de la resurrección de los creyentes. ¿Por qué es absolutamente necesario? Si ustedes conocen 1 Corintios 15, deben poder responder esta pregunta. ¿Por qué es absolutamente necesaria la resurrección de los creyentes a la luz del reino de Dios que viene? Recuerden que hay dos aspectos del reino, futuro y presente. A la luz del reino futuro, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesaria? Es una pregunta que no es retórica. Lo dice el texto. No tienen que ir más lejos de 1 Corintios 15. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso va a decir Pablo más adelante. 1 Corintios 15. ¿Qué dice Pablo? Al final. He aquí os digo un misterio. Perdón, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que el tema de la resurrección y el tema del reino están íntimamente conectados. Hay que resucitar para entrar en ese reino, en el reino futuro, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos presenta en 1 Corintios 15? Lo mismo que Mateo 13. Las dos etapas del reino. Solo que Pablo lo presenta como, en vez de el tiempo de la siembra, Pablo lo presenta como el tiempo de la conquista. Cristo está conquistando a sus enemigos hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo comienza este reino de conquista? Cuando Cristo fue entronizado en su resurrección. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias. Ya sabemos por otros textos del Nuevo Testamento que cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? ¿Se quedó en Palestina dando vueltas? ¿Qué hizo Cristo? Respondan, no se preocupen. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Así que ya Cristo fue entronizado y ahí estará, dice el texto,
hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es preciso que Él reine hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está pasando ahora. Cristo está reinando y está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies a través de la salvación. Porque no olviden que el tema de 1 Corintios 15 es la resurrección de los creyentes. La resurrección de los impíos no está contemplada. El Señor está salvando almas, está sembrando por medio de la palabra, está conquistando a sus enemigos. Salmo 110, tus enemigos se te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder. Cristo no tiene mercenarios en su ejército. Nosotros nos ofrecemos voluntariamente a pelear por Él, espiritualmente hablando. Y aquel sea nuestro rey. Así que Cristo fue entronizado en su resurrección y ascensión. Ahí comenzó su reino de conquista. ¿Cuándo termina? Dice Pablo, cuando el último enemigo, la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección de su pueblo en su segunda venida. Ahí termina el reino de conquista, para comenzar el reino eterno. Fíjense, reino de conquista. Lamentablemente mi papelito se ve, así que lo voy a hacer con el lápiz, con el dedo, perdón. Bueno, ustedes lo ven ahí. Reino de conquista corresponde con este siglo. El juicio general, segunda venida, viene el siglo venidero, donde encajamos en este esquema el reino de los 1000 años propuesto por los premilenialistas. Bueno, Matt Waymeyer dice, porque hay un gap, hay una brecha entre el versículo 23 y el versículo 24, y por eso dice luego el fin, 1000 años después. O sea, lo que dice es, Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida, y 1000 años después, el fin. Pero eso tiene un problema. El problema es lo que dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, la lectura natural de este texto es que hay un postrer enemigo que tiene que ser destruido, es la muerte. Y según el final de 1 Corintios 15, ese enemigo será destruido en la resurrección de los creyentes. No sé si pudieron ver con calma. Yo estoy leyendo, yo quiero que ustedes, hubiera querido ponerlo en pantalla porque yo necesito que lo vean en el texto, pero porque a veces uno escuchando se puede perder de algo. Pero está diciendo, cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Si ustedes lo ven, es exactamente lo mismo que Pablo dice en el versículo 24. Vamos atrás. Luego el fin. ¿Qué cualifica ese luego el fin? Dos cuandos. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ese es el fin. Dice, porque, ahora va a explicar, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y cuándo va a pasar eso? Según los versículos 51 en adelante. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Hermanos, el texto lo que está enseñando es
que en ese momento, en la resurrección de los creyentes, la muerte será vencida. La muerte ya no será más. Ni al final del milenio, ni en ningún otro momento. La muerte se acabó. Eso es lo que está enseñando Pablo en ese pasaje. No hay lugar para meter 1000 años entre el versículo 23 y el 24. De verdad, hermano, meter una brecha ahí es volver a las brechas del Antiguo Testamento, pero en la prosa natural que Pablo está diciendo ahí, no cabe. No cabe, definitivamente. Recuerden, yo estoy defendiendo mi punto, ¿verdad? Por eso creo en lo que creo. Y no olviden que yo era dispensacionalista, pretribulacionista, premilenialista. O sea, yo conozco el otro campo. Yo estoy tratando de no hacer un muñeco de paja de lo que creen mis hermanos premilenialistas. Porque yo era premilenialista. Yo entiendo ese campo porque yo vengo de ahí. Pero hermanos, de verdad, yo no veo eso. Ni lo veo en Mateo 13, en las parábolas del reino, ni lo veo en 1 Corintios capítulo 15. Yo veo un esquema, como yo le decía al principio, muy simple. Cuando digo simple, no me estoy refiriendo a lo que me dijiste ahorita. No, estoy diciendo simple en el sentido de que es un esquema que solo tiene 2 gavetas. Es como cuando nos vamos a mudar en una casa, ¿verdad? Mujeres que están aquí pueden entender eso perfectamente. Y hay una despensa en la cocina y la despensa no tiene tramo. Entonces tú dices... Despensa no me sirve de nada. Yo necesito que le pongas tramos para poder organizar las cosas. Bueno, lo que estamos diciendo, que yo digo que es simple, no estoy diciendo el que no piense como yo, ¿cómo puede ser que no lo esté viendo? No, lo que estoy diciendo es que el esquema escatológico de la Biblia es sencillo y simple porque solo tiene 2 tramos, este siglo y el venidero. O todo cabe en este siglo o en el siglo venidero, no hay otro tramo. Entonces, es en ese sentido que estoy diciendo que es muy simple. Pudiera decir muchas cosas, todavía estoy grabando, porque voy a recomendar, de verdad, yo no voy a poder entrar en Apocalipsis 20 con todos los detalles, pero los que pueden leer en inglés,
Yo creo que el mejor comentario, o uno de los mejores comentarios que hay de Apocalipsis capítulo 20, se encuentra en el libro de Revelation de G.K. Beale, que es un erudito del Nuevo Testamento, y él dedica más de casi 70 páginas solamente a Apocalipsis 21 al 10. Y es interesante ver cómo Beale conecta Apocalipsis 20 con Ezequiel 37, 38 y 39, porque es casi una reiteración de esos pasajes. Y en ese sentido, yo creo que es bueno que veamos ese pasaje de Apocalipsis 20 a la luz de toda la historia de la